nombre es Melissa Balachi y trabajo en el Instituto de Biotecnología Ambiental y Salud de doble dependencia con CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto. Y este trabajo se titula Potencial de membrana plasmática y eritrocito. El potencial de membrana es la diferencia de voltaje que existe entre ambos lados de la bicapa lipídica. Dada su simplicidad, los eritrocitos han sido los candidatos perfectos para los estudios electrofisiológicos que sentaron las bases para comprender la generación, mantenimiento y función de potencial. Varias metodologías se han utilizado durante las últimas décadas para determinar potencial en glóbulos rojos. Entre ellas están los microelectrodos, los cuales utilizan micropipetas ultra delgadas montadas en un soporte piezoeléctrico. Los eritrocitos diluidos se colocan en micropocillos y el microelectrodo se sumerge lentamente en el líquido, y ayudados por microscopios se empalan los eritrocitos. Se creía que esta metodología era precisa ya que los datos obtenidos procedían de una única célula. Sin embargo, se requieren operadores altamente capacitados, dado que los empalamientos exitosos son escasos. Además, muchos autores sugieren que el empalamiento implica una fuga de iones locales, las cuales podrían resultar en potencial de membrana poco precisos. Otra forma de determinar potencial es midiendo la distribución del ion permeable dominante en una célula. En el caso de los eritrocitos, el ion cloruro. Existen diversas formas de medir la concentración de cloruro intra y extracelular. Una de ellas es por la detección del ion hipofosfito a través de resonancia magnética nuclear. El ion atraviesa rápidamente la membrana plasmática a través de un intercambiador aniónico. La distribución de protones también se utiliza para determinar potencial, midiendo el pH del sobrenadante y de un lisado de glóbulos rojos. Estas técnicas tienen en cuenta las diferencias intra y extracelulares de un solo iónico en la ecuación de Nernst, pudiendo resultar en potenciales de membrana poco precisos. La utilización de iones lipofílicos radioactivos se basa en el rápido equilibrio del catión trifenilmetilfosfónico, el cual atraviesa la membrana plasmática. Esta distribución de equilibrio depende del valor de potencial. Luego de una corta incubación, se lisan las células en mieles de sentenciado y se mide la reactividad. Dada la rápida distribución del ion lipofílico a través de la membrana, este método parece óptimo para medir cambios dinámicos en el potencial. Sin embargo, el hecho de que se usa material reactivo provoca una disminución en su uso. Las ondas potenciométricas son voltímetros moleculares que se insertan e intercalan entre los fosfolípidos de la bicapa, detectando una porción representativa del campo eléctrico de la membrana. Las ondas pueden ser de respuesta rápida o lenta. Las primeras detectan posibles cambios transitorios, por lo que se utilizan en células excitables, mientras que la respuesta lenta se adecuan para la detección de cambios en los potenciales promedio de membrana de células no excitables. Las células se incuban con la sonda potenciométrica deseada y se detecta su fluorescencia a través de citometría de flujo, espectrofluorimetría o a través de un equipo que pueda medir fluorescencia. Para conocer valores de potencial es necesario realizar curvas de calibración de luminiscencia. El uso de estos colorantes es sencillo, inocuo y requiere bajas concentraciones de droga. Para profundizar en este tema pueden recurrir a este review. Nuestro grupo estudia la asociación de la tubulina a la membrana plasmática de eritrocitos. Esta asociación es importante porque la tubulina participa en la regulación de varias enzimas, las cuales toman relevancia en eritrocitos de personas diabéticas e hipertensas, donde la asociación de la tubulina está aumentada, provocando la acumulación de sodio, calcio, disminución de la deformabilidad y aumento de la lisis de los eritrocitos. Teniendo en cuenta que la tubulina a peso citoplasmático tiene una carga neta negativa, nos preguntamos si modificaciones en el potencial de membrana pueden inducir la migración de la tubulina a la membrana plasmática. Puestas a punto las concentraciones de sonda y celos a utilizar, intentamos modificar farmacológicamente el potencial en eritrocitos de individuos sanos, usando ionófonos y diversas concentraciones de buffer. Luego incubamos las células con la sonda potenciométrica de Buffer-3, la cual tiende a unirse a la membrana de células despolarizadas, por lo que una disminución en la fluorescencia nos indica una hiperpolarización celular. Medimos los cambios de fluorescencia a través de microscopía, espectrofluorimetría y citometría de flujo. El protocolo utilizado para modificar potencial no fue el correcto, ya que no observamos una tendencia clara de los datos que nos indique que las células se están hiperpolarizando o despolarizando, pero nos permitió comparar las desviaciones estándar obtenidas de un 13%, un 6% y un 3%. Por esta razón y por requerir pequeñas cantidades de drogas y células, además de tiempos de medición más cortos, consideramos más ventajoso utilizar citometría de flujo. En eritrocitos hipertensos, la tubulina se encuentra incrementada en la membrana plasmática, alterando el transporte del sodio y potasio en las células. En ausencia de sistemas compensatorios, puede ocurrir que el potencial se encuentre alterado con respecto a individuos normotensos. Para corroborar esta hipótesis, determinamos los valores relativos de potencial utilizando Buffer-3. Como podemos observar, hay un aumento de aproximadamente el 8% en la fluorescencia en eritrocitos de hipertensos con respecto al control. También determinamos cambios en el potencial de eritrocitos de ratas SHR espontáneamente hipertensas, las que muestran un aumento del 17% comparadas con el control. Estos resultados nos permiten concluir que eritrocitos
de ratas y personas hipertensas se encuentran despolarizados. Esto nos da indicio que una disminución de las cargas negativas en la membrana puede ser las causantes de la migración de la tubulina a la membrana plasmática.